Hola, en este día proclamemos juntos la grandeza de nuestro Dios una vez más. Así que prepara tu corazón, vamos a celebrarle con gozo y con alegría. Bienvenidos. Vamos a cantarle con todo lo que somos, a gozarnos en su presencia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
Señor. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Tú eres nuestro socorro, Dios. A ti venimos, sálvanos, levántanos, avívanos, levanta nuestras cabezas hoy.
sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Hoy ven, Señor, ven sobre nosotros. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado
transformas a medida que me llenas de tu presencia, de tu gloria. Más de ti, menos de mí. Esa es mi oración hoy, Dios. Más de ti, menos de nosotros, mucho menos de nosotros. Ven a habitar, reina en nuestros corazones, Dios. Toma el control, toma el control. En medio de nuestra impotencia, de lo que no podemos controlar, de lo que escapa de nuestro control. Tú eres Dios soberano, Dios omnipotente. Tú tienes el control de todo alrededor. Hoy ven y toma el control de mi corazón. Te cedo todo a ti, lo cedo todo a ti. Ven a habitarme, ven a habitarme. Más de ti, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo seguir. En mis fuerzas no puedo solo, pero tú puedes en mí. Tú eres más fuerte que yo. Vénceme, vénceme. Sí, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Me transforma, tú me transformas, me estás transformando, me estás llenando de tu presencia. Inunda todo mi ser, inunda todo mi ser. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando, tú sigues haciendo, Dios, tú sigues obrando en mí, tu voluntad es perfecta para mí. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor, así es. Así es, Dios. Tú estás llenando este lugar con tu presencia, Dios. Te estás paseando con libertad en medio de cada lugar donde se está viendo esta retransmisión. Estamos siendo llenos de tu gloria, llenos de tu poder, de tu presencia. Sí, Señor. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, así es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me mueve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Está aquí, listo para derramar de sus bendiciones, de sus milagros. Está aquí, su espíritu está aquí. Es evidente tu mover, la atmósfera está lista. Envuélvenos, derrama sobre nosotros de tus bendiciones, de tus milagros, Dios, de tu poder. Derrama aquí, la atmósfera está lista. Estamos listos para recibir, para verte orar mucho más, mucho más. Tu iglesia está lista, Dios. Tu iglesia está lista, Dios. Lo declaramos. Tu iglesia está lista. Vamos a cantarlo una vez más. Milagros pueden suceder. Tienes el poder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Así es, Dios. Gracias por lo que has hecho. Pero te damos gracias levantando nuestra fe por lo que estás por hacer, Dios. Y terminamos este tiempo tan maravilloso dándote gracias. Gracias porque como cantábamos hoy, eres fiel, siempre fiel, Dios. Y sigues haciendo, y sigues obrando. Y creemos en que lo mejor está por venir, Señor. En que aunque parezca que todo lo que nos dicen del futuro se ve tan negativo, es un ambiente tan pesimista, Señor, descansamos en ti. No nos dejaremos contagiar por ese pesimismo. Te miraremos a ti. Lo mejor está por venir y milagros van a suceder. Lo creemos, Dios. Glorificamos, Dios, gracias. Amén.
Hola, en este día vamos a continuar con nuestro estudio de personajes bíblicos que han atravesado la cárcel, que han pasado por escenarios de cárcel. El domingo pasado estuvimos hablando sobre José, la vida de José. Aprendimos lecciones preciosas, muy prácticas para nuestra vida en este tiempo en el que nos identificamos justamente con esos escenarios de cárcel. Y en esta mañana quiero estar hablando de un personaje muy conocido también, y vamos a estar hablando de Pedro. Yo he titulado esta lección que vamos a aprender sobre la vida de Pedro, Pedro en la cárcel, el sueño profundo. Y luego vamos a estar desarrollando esta idea. Y vamos a ir a la palabra, a Hechos 12, vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos y vamos a estar entrando en nuestro primer punto y haciéndonos las preguntas de rigor en este tema, y la primera de ellas es ¿qué le llevó allí? ¿Qué le llevó a la cárcel? Y dice así la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces podemos ver en estos versículos que Pedro llega a la cárcel en apariencia por la decisión de este rey de los judíos, en este caso es Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, y él en una motivación, nos dice la palabra de manera muy clara, por agradar a los judíos. Entonces empieza a perseguir y a maltratar a algunos hermanos de la iglesia, y en este caso nos dice algo muy interesante, y es que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. No sé si recordáis los Boanerges, y nos dice aquí que también prende a Pedro y nos hace una referencia al tiempo. Se nos dice que eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que sabemos que estaba celebrándose la Pascua judía, y los estudios bíblicos nos dicen que esta escena ocurre 14 años después de que el Señor Jesús celebrara con sus discípulos la última Pascua. Y vamos a la segunda pregunta, así rápidamente. ¿Cuál fue la actitud de Pedro en la cárcel? Y vamos a leer a partir del versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y antes de desarrollar esta idea de cuál fue la actitud de Pedro en la cárcel, creo que es importante entender el contexto allí. Sabemos que ha sido puesto en la cárcel, sabemos que estamos en el tiempo de la Pascua y sabemos que Pedro está fuertemente custodiado. Estamos hablando de un grupo total de 16 soldados. Cada grupo de 4 soldados tenían que hacer un turno de 3 horas. Y también sabemos que estos soldados, este grupo de 4, habían 2 soldados que eran puestos allí en el calabozo con Pedro, y de cada mano, de cada brazo del soldado salía una cadena que estaba atada a la mano de Pedro, es decir, Pedro estaba atado en sus 2 manos de cada uno de los soldados que estaban a su lado. También se nos dice que había un tercer soldado allí custodiando el cerrojo del calabozo con llave, y también había otro soldado en la reja de hierro, la reja que salía, que separaba la cárcel de la ciudad. Y eso nos muestra que realmente Pedro estaba en una situación de peligro. Sabemos que Herodes iba en serio, ya había matado a Jacobo y ahora se proponía matar a Pedro para agradar a los judíos, y lo tenía fuertemente custodiado. También es cierto que ya Pedro había escapado, había sido librado por el Señor de la cárcel en 2 oportunidades anteriores, así que Herodes quería asegurarse de que esta vez Pedro no escapara, y yo creo que también todo este despliegue de seguridad hace que este milagro que va a ocurrir sea aún más maravilloso. Y dice
vamos al siguiente versículo. Y cuando Herodes le iba a sacar, es decir, han pasado los 7 días, y dice, aquella misma noche, y aquí es donde quiero que pongamos mucha atención, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y tenemos este escenario maravilloso donde nos dice que allí Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo. Sigamos en el versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y podemos imaginar esta escena. Yo no sé si tú cuando la lees la imaginas. Yo me imagino esa escena allí en ese calabozo a oscuras y Pedro allí casi que no se puede ni mover porque tiene al lado y lado a estos 2 soldados y él está en un sueño profundo. Mira, él está durmiendo tan profundo que el ángel se aparece allí en el calabozo y a pesar de que su luz es resplandeciente, es decir, ilumina toda esa habitación, Pedro no se despierta. El ángel tiene que ir y tocarle en el costado para que Pedro se despierte. Y dime tú si eso no es un sueño profundo. Y podríamos pensar, bueno, pero es que sabemos por antecedentes que Pedro, hombre, era dormilón, ¿no? Porque sabemos que se quedó dormido allí junto con Jacobo y con Juan en el huerto de Getsemaní cuando el Señor iba a ser entregado y los invita a ellos para que le acompañen. Y sabemos que él se durmió en aquel entonces. Pero, ¿sabes? Yo creo que el sueño del Pedro de ese momento no es el sueño del Pedro de este momento. El sueño del Pedro de ese momento era el sueño de un discípulo que aún era débil en su carácter, de un discípulo que aún no había entendido muchas de las cosas que el Señor quería enseñarle. Era un discípulo que todavía no estaba curtido en la fe, que todavía no había pasado por el escenario del fracaso y de la restauración. El sueño de aquel Pedro sí era un sueño de debilidad, de cansancio. Quizás sabemos que el ritmo del ministerio del Señor Jesús era intenso, era complicado, era difícil y sin embargo Él está allí en ese momento. Puede ser cansado también. Hay algunas versiones que dicen que estaban tristes y que por eso estaban durmiéndose. Bueno, vamos a dejarlo allí. El punto es que en este instante, este Pedro, 14 años después, está en un escenario donde está tan profundamente dormido que el ángel tiene que tocarle. Y yo creo que esto a mí me habla de un Pedro que ya ha pasado todo un proceso de transformación en su vida, un Pedro que ama a su Señor más que a nada, un Pedro que ha entendido que al final su vida le pertenece a ese Jesús al que ha proclamado como Señor, un Pedro que confía en su Señor, un Pedro que puede decir, si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Hay algunos estudios que dicen que quizá él estaba tranquilo porque ya había sido liberado de la cárcel con anterioridad o porque él sabía que todavía le faltaba tiempo. El Señor Jesús le dijo que moriría de viejo y que todavía él no estaba tan viejo como para morir. Sea lo que sea, el punto es que Pedro está allí en paz. Ese sueño profundo representa la paz que Pedro podía experimentar. Y yo pensaba en este tiempo tan complicado, tan convulso que estamos viviendo, qué importante es poder encontrar la paz. Y yo creo que la paz es uno de esos tesoros que no compra el dinero. Hablábamos en estos días de las pastillas, de los relajantes, y la gente, ¿por qué los toma? Porque no encuentra la paz y tiene que buscar sucedáneos, tiene que buscar escapes, cosas que le ayuden a conseguir algo que no pueden encontrar. Mira, el dinero no te da la paz, la salud no te da la paz, el estatus social no te da la paz, los logros no te dan la paz, porque la paz es algo que solamente Dios nos puede dar. Y de hecho podríamos entender lo que dice la palabra, porque creo que es muy importante entender esto, y es que
hay una turbación interior en nuestra vida. La falta de paz, la carencia de paz, viene de una turbación interior de nuestra alma. Y esto es el resultado de la naturaleza caída. Porque cuando el hombre cae, se crea una enemistad entre Dios y el hombre. Hay enemistad. Pero cuando venimos a Cristo, esa enemistad desaparece. Y entonces dice la palabra que hay paz. Paz entre Dios y paz entre sus hijos. Y qué importante es entender entonces que si hay paz, es decir, ya ha desaparecido la enemistad entre Dios y nosotros, debería desaparecer también esa turbación interior que nos produce esa enemistad. Pero también la Biblia nos dice que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y sabemos que el fruto del Espíritu Santo es esa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente que le lleva a parecerse más a Cristo. El fruto del Espíritu Santo son todos aquellos rasgos del carácter que existieron en nuestro amado Maestro. Pues bien, la paz es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue esta paz como fruto? ¿Vale? En una relación de dependencia, de intimidad, en una relación de búsqueda, en un espacio de intercambio. Mira, también es cierto que a veces pensamos que la paz es algo mágico. Dios me da la paz y entonces yo vengo aquí y Señor, dame la paz. No funciona así, ¿sabes? Porque aunque si bien es cierto que Dios es Dios de paz y es el único que da la paz, también es cierto que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Es como un intercambio donde nosotros venimos a la cruz y traemos todo aquello que nos afana, que perturba nuestra alma, que nos inquieta, que nos preocupa, cosas que incluso no podemos controlar, las ponemos allí a los pies de la cruz. Y en esa rendición de nuestra carne, de esas emociones negativas, en esa rendición, entonces nosotros recibimos esa paz de Dios. Y de hecho la Biblia nos habla, la palabra nos habla en Filipenses 4:7 y nos dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me encanta cómo empieza, versículos antes cuando nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Entendéis el contraste? El contraste entre la paz y el afán y la ansiedad. Y él empieza diciendo, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Y aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde hay perturbación? En nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Pero fíjate, nosotros podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué significa eso? Que hay una paz que es incomprensible. Qué linda palabra, ¿verdad? Una paz incomprensible. Es una paz que no podemos comprender, pero los que la conocemos sabemos que es una realidad y la podemos sentir. Y no estamos hablando de escenarios fáciles. No hay escenarios ideales para la paz, pero lo que sí hay es escenarios de dependencia para poder encontrar la paz. Tú y yo podemos encontrar la paz. Yo recuerdo hace unos años, bueno, no tantos años, yo soy muy mala para las fechas, pero bueno, creo que más de un año, yo tuve que viajar a Colombia porque a mi madre le diagnosticaron un cáncer de mama. Y yo recuerdo que desde que yo supe que le estaban haciendo los análisis, que no habían salido bien, que había el riesgo, yo recuerdo que yo sentí mucha paz, mucha paz. Y mi familia me veía y yo amo profundamente a mi madre, pero yo tenía una paz yo estaba tan tranquila, tan confiada, tan segura de que la vida de mi mamá estaba en las manos de Dios. Y yo recuerdo que yo viajé a Colombia y estuve acompañando, Dios fue bueno y me permitió estar con mi madre unos días. Y yo recuerdo que yo ayudé a mi mamá, porque mi mamá estaba viviendo esa enfermedad. Sabemos que el cáncer no es fácil y ella necesitaba que yo estuviera allí firme, confiada, que le transmitiera seguridad y paz. Y yo recuerdo que yo me sentaba con mi madre a hablar con una tranquilidad y hablábamos, mamá, si este es tu tiempo y el Señor te llama y necesitas partir con el Señor,
mamá, vamos a estar confiadas. O sea, no era que yo estuviera esperando que mi mamá se muriera, ojo, ¿eh? Sencillamente, yo creo que como cristianos tenemos una seguridad, una esperanza, como nos dice la palabra, en la vida eterna, que si alguien se va, por muy doloroso y triste, sabemos que nos encontraremos allá. En esa vida eterna. Entonces yo podía hablar con mi mamá con tanta tranquilidad. A veces mis propios hijos se sentían incómodos porque parecía como cruda, parecía como a veces demasiado práctica, pero no, es que la esperanza en la vida eterna es una realidad en nosotros como cristianos, pero también la paz es una realidad. Cuando venimos al único dador de la paz, yo pude tener mis emociones contenidas en ese tiempo. ¿Sabes? No es que no pueda haber una incertidumbre, un temor, algo. Esas emociones vienen en medio de esos escenarios de presión, de adversidad, pero tú puedes, insisto, traer esos sentimientos, esa preocupación, ese estrés, ese afán a los pies de la cruz. Allí, y yo creo que, yo pensaba como en esta idea de un volcán, ¿no? Como cuando el volcán abajo tiene todo ese movimiento, toda esa vida, pero está inactivo. Y yo creo que la paz es algo así. La paz hace que nuestras emociones negativas de afán y de ansiedad estén allí, inactivas bajo el gobierno del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Una paz incomprensible. ¿Qué propósito se cumplió? Vamos al tercer punto. ¿Qué propósito se cumplió en la vida de Pedro? Y yo lo he llamado la confirmación en su carácter, la confirmación en su carácter o la confirmación de su cambio. Y pensaba en esta idea de que Pedro hacía 14 años le había fallado al Señor. De hecho, cuando pensamos en Pedro, pensamos en que fue el apóstol más importante de los 12, pensamos que él tuvo las llaves para abrir la puerta de salvación a los judíos, también para los gentiles, pero recordamos mucho a Pedro porque negó al Señor, ¿verdad? Y es como si en medio de sus muchos logros siempre pensáramos en Pedro. De hecho, mucha gente nunca ha oído hablar de Pedro, pero sí ha oído hablar de Pedro que negó al Señor. Y yo pensaba, aquí ahora hay un escenario donde parece que Pedro tiene oportunidad de demostrar que es un hombre nuevo, que es un hombre diferente, que es un hombre transformado por la gracia y por el poder de Dios. Mira, leía que Pedro cuando escuchaba, dice la tradición, ¿no?, que Pedro cuando escuchaba cantar un gallo se arrodillaba y se ponía a llorar, porque recordaba cuando había negado a su Señor. Dicen también que cada día él se levantaba cuando cantaba el gallo y lo primero que hacía era arrodillarse a orar y lloraba recordando que le había fallado a Dios. Yo no sé si esa tradición sea cierta, pero yo sé que yo conozco a un Dios que nos perdona, que cuando nos perdona de verdad y que no está sacando a la luz nuestros fallos anteriores. A veces somos más nosotros mismos que nos culpamos o recordamos cuando hemos fallado a Dios en el pasado, pero nuestro Dios nos perdona y deja esos pecados y esos errores atrás. Este Pedro está allí y yo quiero que tú entiendas esta idea. Este Pedro está allí en un escenario donde él puede demostrar que ha cambiado. Quizá para otros, quizá para la iglesia de aquel entonces, quizá para nosotros hoy, pero también quizá para él mismo. Mira, cuando el Señor le pide a Abraham, a su hijo Isaac, el Señor conocía el corazón de Abraham. Él sabía que Abraham no le iba a negar a Isaac, pero yo creo que Abraham necesitaba saber cuál era el calibre espiritual de su fe, cuál era su nivel de rendición, cuál era su nivel de amor a Dios, donde no le iba a negar ni lo más valioso que él tenía en ese momento. Necesitamos entender que hay un escenario donde Dios nos llevará, que nos permitirá demostrar que hemos aprendido de los errores del pasado, que hemos aprendido de las lecciones del pasado y que no vamos a cometer los mismos errores, que hemos cambiado. ¿Cuántas veces nos pasa
en situaciones donde hemos cambiado y parece que la gente no se da cuenta. No te preocupes, sigue demostrando que has cambiado, porque al final eso se tiene que ver, tendrán que verlo. Y alguna vez escuché que alguien decía, la fe que no es probada no es fe. Qué lindo, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, el cambio que no es probado y confirmado no es cambio. Tú no puedes decir que cambias, pero nadie lo nota. Tiene que haber un momento donde alguien lo note. Y la única manera en la que podremos cambiar es poder reconocer en humildad que fallamos, poder reconocer en humildad que nos hemos equivocado. Mira, no debemos tener miedo a mirarnos en el espejo compasivo y misericordioso de Dios, porque el Señor es hermoso, el Señor puede ver lo que está mal en nosotros y corregirnos, pero sabes, nunca deja de amarnos. Yo siempre le decía a mi hija, mientras le enseñaba, ¿no? A veces todavía se lo recuerdo, que Dios ve nuestra vida como una canción. Cuando escuchamos una canción y hay una nota que desafina, Dios siempre va a trabajar esa nota que desafina. Aunque la canción sea maravillosa, pero Dios sabe que esa nota que desafina hace que esa canción no sea lo que debe ser. Ese es el amor de nuestro Dios. Por eso necesitamos poder reconocer nuestros errores, sabiendo que Dios no nos va a traer, no nos va a culpar, que no hay condenación para nosotros, pero sí debe haber un principio de honestidad y reconocimiento para aprender de nuestros errores. Es fundamental poder aprender de nuestros errores. Y vuelvo con esta escena que compartí con mi madre cuando estuve enferma. Y recuerdo una vez que estábamos, ella y yo, recostadas en la cama. A ella la habían operado una vez, ella tuvieron que cortar esta parte que estaba con cáncer, y luego hicieron una prueba y resultó que no habían quitado lo suficiente de esa zona y tenían que hacer una segunda operación. Y recuerdo que ella estaba nerviosa, ella estaba afanada, estaba inquieta, ya sentía como que había habido un fracaso previo y eso la perturbaba. Y yo recuerdo que yo estaba allí con ella en la cama diciéndole, mami, confía, confía. Mañana al mediodía ya cuando estés fuera del quirófano y todo haya salido bien, te vas a sentir frustrada porque en el momento en que debías estar confiando que era hoy, no lo hiciste. O sea, no tiene mérito cuando ya estamos en la otra orilla, confiar en Dios. El mérito es cuando estamos allí en la mitad del lago, en medio de la tormenta. Necesitamos aprender de las lecciones del pasado. Mira, yo no sé cómo estés viviendo tú este escenario de cárcel. No sé si estás acertando, no sé si has aprendido del pasado y hoy estás viviendo este escenario en tranquilidad, en paz, en confianza, en seguridad. Pero yo quiero decirte, si no lo estás viviendo así, es el momento. Esta mañana hablaba con alguien, un hombre de negocios, que siempre ha tenido tanto deseo de ser prosperado y bendecido por Dios en sus negocios y a veces le costaba dormir porque se sentía ansioso. Y esta mañana hablaba con él y le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo van los negocios? Y me dice, yo creo que bien, yo por lo menos estoy tranquilo, duermo en paz. Y yo pensaba, de eso se trata, que llega un momento de nuestra vida donde logramos entender que de qué nos afanamos y de qué nos cargamos si al final nuestro Padre de amor perfecto tiene todas las cosas bajo su control. Qué lecciones de vida tan maravillosos aquí en la vida de Pedro. ¿Cuándo salió Pedro? Vamos al cuarto punto. ¿Cuándo salió Pedro? Pedro salió a los 7 días. Sabemos que justo Herodes planeaba matarle. Era un hecho que Herodes le iba a matar. Le sacaría tan pronto terminaran los días de los panes sin levadura y le iba a matar. Herodes tenía unos planes, pero Dios tenía otros planes. Y en este caso, el Señor
provee todo este milagro espectacular. Sabemos que el ángel guía a Pedro hasta la salida, hasta esa puerta de hierro, que Pedro está todavía medio dormido y no sabe si está en un sueño, en una visión, si es realidad. El punto es que él sale y yo quiero decirte, la iglesia estaba orando por él. Él estaba dormido tranquilamente en esa paz profunda, pero la iglesia estaba orando. Y yo pensaba qué poderosa es la oración de la iglesia. El principio de donde hay dos o más congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, el Señor lo hará. Y estos espacios de oración de la iglesia son fundamentales, son imprescindibles. ¿Por qué crees que estamos en este tiempo llamando tanto a la oración? ¿Por qué crees que Dios ha estado invitándonos a estos tiempos de altar? Para que la iglesia allí cada día conecte con su palabra, conecte en oración y clamemos por lo que está en el corazón de Dios. La oración es poderosa. Hace un tiempo leía en un libro que hablaba del satanismo y cómo los satanistas se infiltraban en las iglesias y decían que el primer trabajo que hacían los satanistas en la iglesia era robar, buscar las formas allí de quitar los espacios de oración y adoración. Mira, el diablo anhela la adoración que le damos a Dios y el diablo sabe lo efectiva que es una iglesia que ora. Por eso este es tiempo también para entender que habrán milagros de liberación cuando invocamos el nombre del Señor, una fe, un espíritu. Es el tiempo para estar unidos en oración. Y vamos rápidamente a nuestra segunda historia hoy. Espero que Dios haya hablado mucho a través de la vida de Pedro. Pero ahora vamos a otra escena preciosa de la cárcel y es la historia de Pablo y de Silas. No puedo hablar mucho de los personajes, pero qué decir de Pablo. Creo que todos conocemos quién fue Pablo. Yo creo que de hecho fue una de las figuras más relevantes para que se diera a conocer el evangelio de nuestro amado Señor Jesús en el mundo de aquel entonces. Una ficha clave, poderosa en las manos de Dios. Y de Silas se dice que fue compañero fiel de Pablo, que fue el reemplazo de Juan Marcos. Sabemos la mayoría de la historia. Empezó a acompañar a Pablo allí en el segundo viaje misionero. Era judío, pero también tenía la nacionalidad romana, hablaba griego y fue también un hombre que acompañó a Pablo y aguantó toda la presión y las dificultades del ministerio de aquel entonces. Así que tenemos aquí a dos hombres de Dios tremendos que están viviendo una situación de cárcel. Y vamos a nuestra primera pregunta, es ¿qué les lleva allí? Vamos a Hechos 16, versículos 19 al 22, Hechos 16, versículos 19 al 22. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y tenemos que entender aquí un poquito el contexto, no voy a desarrollarlo mucho, es sencillamente contar que ellos llegan allí a Filipos y hay una jovencita que tiene un espíritu de adivinación que persigue a Pablo y a Silas todo el tiempo y está diciendo que ellos son siervos del Dios Altísimo, a ellos deben oír. Y en un momento, ya después de varios días, Pablo se cansa de esto y lo reprende este espíritu y este espíritu abandona a la chica. Y entonces en esta escena vemos que los amos están furiosos porque esta chica les daba ganancias y entonces acusan a Pablo y a Silas. Y se nos dice aquí que ellos son azotados con varas. Así que podemos decir que ellos entran en la cárcel porque están haciendo la obra de Dios. Podríamos pensar, bueno, es que el enemigo se enfadó, el diablo se enfadó y fue una venganza, una retaliación. Mira, el punto aquí importante es que ellos fueron a la cárcel porque Dios lo quiso. Así de sencillo, ¿vale? Había propósitos de Dios
para que ellos fueran a la cárcel. Vamos al segundo punto. ¿Cuál fue la actitud de ellos en la cárcel? Mira, la actitud de ellos en la cárcel es fabulosa, es maravillosa. Yo creo que muchos hemos leído esta historia y nos ha bendecido tanto la actitud de Pablo y Silas en la cárcel. Vamos al versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y vamos a ver varias cosas importantes aquí. Es que los azotan mucho. Ellos están muy golpeados. Con varas se nos dice aquí, mucho. Seguramente sus espaldas estaban sangrando. Y luego los echan en la cárcel, pero los meten en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más seguro, el peor, el más custodiado, el más difícil de salir. Y dice que les pusieron cepos en los pies. O sea que no solamente los vemos a ellos allí golpeados, sino que vemos que hay cepos en sus pies. Sabemos que los cepos eran como una pieza formada por dos piezas de madera y que se ponían en los pies justamente para aprisionarlos completamente. Y ellos están allí con esta dificultad para moverse, adoloridos. Y en el versículo 5 se nos dice algo interesante, el versículo 25 dice, pero, o sea, en medio de toda esa escena, ¿ok? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, yo no pienso que es que a medianoche ellos empiezan a orar. Este verbo es continuo, la acción ya viene continuada. Ellos ya están orando, ellos ya están cantando himnos, ellos están alabando a Dios, y es en ese escenario de alabanza, de proclamación de la grandeza de Dios, es en ese escenario cuando ocurre el milagro. Y yo pensaba, qué importante es este gozo. Ellos estaban gozándose en el Señor. ¡Qué contradicción más grande! Y me encanta porque estas cosas que parecen contradicciones para una mente natural, un hijo de Dios lo entiende perfectamente. Es el mismo principio de la paz. O sea, no necesitamos escenarios ideales para la paz. Sabemos que mientras estemos con Dios, tenemos paz. Y aquí tenemos un escenario donde todo es adverso. La pregunta sería, ¿quién querría estar alabando y cantando y adorando y exaltando a Dios cuando estás golpeado, apenas te puedes mover, puedes hasta estar frustrado, he hecho la obra de Dios y sin embargo estoy aquí metido en este sitio? Y sin embargo, ellos no permiten que ese calabozo y ese cepo les robe el espíritu de alabanza y de gratitud. ¿Sabes? La alabanza es también gratitud. Y la Biblia nos enseña a dar gracias por todas las cosas. Y vemos este ejemplo maravilloso del gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo es alegría, es pasión, es dicha, es placer, es felicidad, pero no es la felicidad en el sentido superficial que conocemos. El gozo es como si fuese una felicidad plena y completa que no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios. Y yo creo que cuando hemos leído el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, yo creo que el Señor Jesús aquí nos muestra cuál es la percepción de la felicidad en el reino de Dios. Yo creo que ese Sermón del Monte estaba pretendiendo romper los paradigmas de lo que era la felicidad. Porque ese bienaventurado está diciendo bendecido, dichoso, feliz. Y luego empieza a hablar de quienes deben sentirse bendecidos, dichosos y felices. Y tú puedes decir, dichosos los que lloran. ¿Cómo alguien que llora puede tener gozo, sentirse feliz? Y empieza toda esta aparente contradicción
y el Señor lo que está hablándonos es de algo que es mayor, que es superior, que no hemos conocido, pero que en Él podemos conocer. Y el gozo viene de Dios. En Juan 15:11, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que mi gozo está en vosotros. Que mi gozo. Así que podemos entender que el gozo lo da Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Otra vez volvemos a la idea. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, así como la paz también es un fruto del Espíritu Santo. Así que abrazaremos el gozo y creceremos en el gozo en la medida que vivamos más y más en dependencia al Señor, en dependencia al Espíritu Santo. Yo creo que también tiene que ver con que creceremos en el gozo en la medida que aprendamos cada vez más a rendir cualquier emoción negativa, de tristeza, de frustración, de desánimo, de desaliento. Mira, el gozo nos protege. El gozo nos protege de la amargura. El gozo nos protege de la queja. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno de gozo y alabas, no tendrás tiempo para quejarte. El gozo es como un antídoto que nos guarda de la frustración, del desánimo. ¿Cuántas veces estamos en escenarios como este tan complicados y difíciles y lo que hacemos es lamentarnos, llorar, entristecernos? Pero Pablo y Silas nos demuestran que sí es posible tener gozo allí en medio de una situación tan horrible. Y pensaba en qué maravilloso es el gozo. Mira, la Biblia nos dice que debemos tener gozo en la salvación. Debemos tener gozo en la oración, gozo en la lectura de la palabra, gozo en el servicio, gozo en las aflicciones, gozo en las tribulaciones, gozo en el final del camino. Necesitamos tener gozo. Y casi que cuando leemos algunos versículos del gozo, como cuando el apóstol dice, regocijaros en el Señor, es como si nos dijera, esto es un mandato, no es una sugerencia. Tú necesitas aprender a regocijarte del Señor. ¿Dónde? En medio de todas las cosas. Y yo pienso que cuando las cosas son difíciles es cuando más mérito tiene que pongamos en práctica los fundamentos de la palabra. Allí yo creo que tenía un mérito tremendo y es una lección de Dios maravillosa aún para este tiempo de nuestras vidas, ver a un Pablo y a un Silas enfrentando esa situación con gozo. Ellos cantaban al Señor. Ellos cantaban. Hebreos 13:15 nos habla de que presentemos al Señor sacrificio, a Dios sacrificio por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Yo creo que la alabanza es sacrificio. ¿Por qué? Porque a veces en medio de esos espacios no será fácil alabar. Pero cuando tú alabas, mira, yo recuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana, y quizá tú te identificas conmigo con muchos años menos, mucho más joven, bueno, mucho más joven, eso ha sonado muy bien, ¿no? Bueno, pero con menos años menos, dejémoslo así. Y yo recuerdo que yo estaba tan agradecida con mi salvación, entendía la gracia de Dios sobre mi vida, que me había perdonado, que había borrado mis pecados, que me había dado una vida nueva, que me había dado propósito. Y yo estaba en mi iglesia allá en Colombia, en Bogotá, en la iglesia Filadelfia, y yo recuerdo que a mí me enseñaron allí a amar la alabanza. Y nuestras reuniones de jóvenes, yo recuerdo que eran 1 hora, a veces 1 hora y media alabando y adorando al Señor. Y yo luego me iba a mi casa y yo ponía música de alabanza y yo alababa al Señor en mi casa y saltaba y daba gracias y proclamaba la grandeza de Dios. Y yo recuerdo que vivía cosas duras, pero la alabanza hacía que mi corazón se centrara en la grandeza de Dios y dejara de mirar esas cosas difíciles. Hoy, unos años después, muchos años después, puedo decirte que me sigue encantando la alabanza, pero sobre todo porque entiendo que la alabanza declara la grandeza de Dios y necesitamos que siempre haya alabanza en nuestra boca, de continuo, alabanza en nuestra boca. ¿Qué propósito se cumplió? Y el propósito mayor que se cumple, aquí entramos al tercer punto, es ser luz, ser luz. Mira, ellos fueron luz para los presos. Hemos leído en el versículo 25 que los presos les oían.
A mí no me dice allí que los presos les mandaron a callar. Los presos les oían. ¿Tú te imaginas el consuelo que fue para esos presos escuchar a estos dos hombres en medio de esa oscuridad cantarle al Señor? Yo creo que necesitamos con nuestra vida ser luz. Somos luz en momentos así. Mira, no hace falta que estemos diciendo que somos cristianos para ser luz. Nuestra luz brilla en esos escenarios de oscuridad cuando mostramos que hay una forma diferente de enfrentar la vida y enfrentar los problemas y enfrentar las dificultades. Por eso me preocupa cuando nosotros como cristianos ponemos nuestra luz allí escondida. Me preocupa cuando nosotros que tenemos la voz de fe, la voz de confianza, la voz de seguridad, estamos angustiados y asustados. Me preocupa cuando son otros los que tienen que crear canciones o hacer canciones que me animen a mí a estar tranquilo. ¿Por qué? Es el tiempo para que nuestra luz brille con más potencia y más fuerza allí en medio de la oscuridad. Ellos vieron también la fuerza del gozo allí en la cárcel. Claro que sí, porque mira, mientras ellos estaban alabando allí al Señor, vamos al versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la carne se sacudían y al instante, escúchame, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fue un milagro para ellos, pero también las cadenas de todos se soltaron. ¿Y dónde empieza este milagro? Para mí, este milagro ocurre en el escenario de alabanza, de proclamación de la grandeza de Dios. Y yo creo que la alabanza abre las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios se derrame sobre su pueblo. La alabanza es un arma de guerra espiritual. Y yo crearía una relación entre esta idea, con esta idea de las cadenas, porque yo creo que espiritualmente cuando declaramos alabanza, las cadenas espirituales se rompen. Lo que quiere mantenernos cautivos pierde el poder. Se tiene que deshacer por la proclamación de la grandeza de Dios. Y finalmente, ellos fueron luz para el carcelero y para toda su familia. Ellos fueron luz. Mira, Dios los llevó allí a la cárcel, permitió que ellos fueran, porque ellos iban a ganar a ese carcelero y a toda su familia. Y todos hemos leído la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una carta preciosa que habla del gozo, ojo, habla del gozo y Pablo la escribe estando en la cárcel. Y dentro de este grupo de cristianos de Filipos, tan hermosos, seguramente estaría este carcelero con toda su familia. El Señor, recordemos, se desvió de su camino para ir a encontrarse con la samaritana. ¿Cuántos escenarios de salvación Dios provee de esta manera, llevando a siervos suyos a la cárcel? Tú y yo hoy estamos en un arresto domiciliario, entre comillas, por supuesto. Hemos estado en una cárcel, allí restringidas nuestras libertades. Y yo me pregunto, ¿hemos sido la luz que el Señor esperaba que fuéramos? ¿Hemos iluminado la oscuridad de este momento? ¿Hemos iluminado las sombras y la oscuridad del mundo en este momento, de este entonces? Necesitamos entender que la cárcel para nosotros puede ser liberación de cárceles espirituales para otros. Y este es el tiempo. Por eso creo que como nunca la Iglesia ha entendido que es un momento coyuntural para levantarse y ser luz. He leído muchos mensajes que me han llegado y algunos decían, el enemigo pensó que iba a destruir la Iglesia con esta pandemia y con todas estas restricciones, pero la Iglesia ha salido y ha sido luz, ha aprovechado los recursos que ha tenido a su disposición, una nueva forma de predicar el Evangelio. Y yo soy de la vieja guardia.
Muchos que me conocen saben que yo no soy mucho de redes sociales, me cuesta, porque estudié periodismo en la universidad y me formaron mucho en esta línea como de entender muchas cosas, ¿no? Y me cuestan mucho las redes sociales y sin embargo yo he entendido, estoy dando pasitos, he entendido que es el momento para hacer luz allí donde Dios nos permita. Y si a veces hay tantas cosas de oscuridad y confusión en las redes, ¿por qué no aprovechar las redes hoy para que la luz del Señor lo impregne todo? Y hemos animado en este tiempo a la iglesia a que comparta la luz, que sea luz, comparta el evangelio, comparta las reuniones, comparta los cultos, comparta los espacios. ¿Por qué? Porque entendemos que en este momento de cárcel nosotros podemos ser instrumentos de liberación para otros, de salvación para otros. Y finalmente, ¿cuándo salieron ellos? ¿Sabes? Solo duraron un día en la cárcel, pero fue suficiente para que Dios cumpliera el propósito. Tú y yo tenemos registrado este milagro hoy, precioso, porque estos siervos estuvieron dispuestos a ir donde Dios les dijo, sin guardarse nada para ellos mismos. Y vamos a terminar con esta idea hoy. Es tiempo en la cárcel para tener paz. Tú necesitas hoy tener paz. La paz es este estado de tranquilidad, de confianza, de seguridad. Para mí la paz representa que yo me siento en un lugar seguro porque Dios está conmigo. Dios es mi seguridad, Dios es mi paz. Pero el gozo es mucho más. El gozo es estar confiados, felices, dichosos, dando gracias al Señor por todas las cosas que estamos viviendo, alabando y con nuestra alabanza abriendo las ventanas de los cielos. ¿Entiendes? En este tiempo necesitamos tener la paz, esa paz incomprensible, pero también necesitamos tener el gozo que abre la puerta a ese estado de pasión constante y de celebración y de dicha. Y yo creo que también abre la puerta a las bendiciones mayores y a ver los milagros. De hecho, la Biblia nos habla de tener gozo, de tener pleno gozo y de tener sumo gozo, el gozo superior, el gozo mayor. Este es el tiempo, ese es el gran desafío que quiero dejarte en esta mañana. Tiempos de paz y tiempos de gozo en medio de lo que estamos viviendo. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra preciosa que una vez más ilumina nuestro camino, que una vez más habla a nuestro corazón para transformación y vida. Señor, y hoy quiero orar por cada persona allí que nos está escuchando, que quizá ha estado pasando este tiempo en perturbación de su espíritu, en afán, en ansiedad, en preocupación. Y oro ahora para que allí mismo, Espíritu Santo de Dios, tú desciendas sobre ellos y tú puedas atraerlos a tu corazón, y allí en la rendición de sus preocupaciones ellos puedan recibir la paz incomprensible, la paz sobrenatural, la paz verdadera, la paz que solo viene de ti. Y oro también por aquellas personas que este tiempo pareciera que hubiera robado su gozo, que hubiera robado su alabanza, y oro por espíritu de restauración sobre el gozo y sobre la alabanza. Y oro para que en este mismo instante tu poder rompa toda esclavitud y toda cadena, y muchos puedan proclamar hoy la grandeza de tu nombre, y proclamando tu grandeza puedan ver milagros ocurrir a su alrededor. Gracias, precioso Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda tomar un tiempo para enviar tus diezmos u ofrendas. Puedes hacerlo a través de transferencia bancaria. Sigue siendo fiel. La obra continúa. 2 Corintios 9:7 dice:
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dado el nuevo escenario de desescalada, estas serán las actividades de la siguiente semana. Continuaremos teniendo nuestros grupos de crecimiento a través de Zoom. No dejes de conectarte para seguir creciendo y afianzando los fundamentos de tu fe. De lunes a jueves, altar familiar, a las 8 de la tarde. Tiempos en familia, donde todos nos conectamos y buscamos a Dios. Y como siempre, recibiremos una porción de su palabra, que nos ayudan a reflexionar y sobre todo, no dejar de crecer. Los viernes, no continuaremos la retransmisión online de la noche de adoración, ya que nos alegra anunciaros que nos reuniremos en la iglesia los días sábados a las 19 horas y el domingo a las 10:30 de la mañana. Pronto recibiréis más información. Importante, la sesión online de jóvenes la haremos los días viernes en lugar del sábado. Y muy importante también, se abren las inscripciones del Club de la Lámpara. Para quienes no lo sabéis, el Club de la Lámpara es un espacio diseñado para desafiarnos a memorizar la palabra de Dios y así tenerla siempre presente. Consta de 6 niveles y cada nivel son 8 semanas aprendiendo un versículo de la Biblia por semana. Si quieres inscribirte o saber más acerca de este club, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Y por último, recordar a los padres que los niños tendrán su clase hoy a través de Zoom. Nos vemos pronto.